Laporta se somete a la petición de Flick y anuncia un loco intercambio para fichar a el crack deseado. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. La maldición vuelve al Fútbol Club Barcelona. Comenzamos nuestra noticia con mucha tristeza. El miércoles 28 de agosto, el Fútbol Club Barcelona y Marc Bernal recibieron una desagradable noticia. El club publicó un parte médico en el que señala que tras realizarle varias pruebas el mismo día, al centrocampista se le diagnosticó una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, además de una lesión en el menisco externo. Se espera que pronto sea operado. La lesión se repitió durante un partido en la banda con izquierda. Tras recibir tratamiento médico, Bernal no pudo completar el partido del martes ante el Rayo Vallecano. Las exploraciones iniciales en Vallecas indicaron una posible rotura del ligamento cruzado anterior, que luego se confirmó con una lesión de menisco. Esta lesión es similar a la que sufrió Xavi con la selección española el pasado 20 de noviembre, de la que aún se está recuperando. Hansi Flick expresó su decepción tras el partido ante el Rayo Vallecano, tal y como dijo en rueda de prensa. Me siento profundamente triste por la lesión de Bernal. El vestuario está muy afectado y su estado representa un duro golpe para nosotros. La ausencia de Marc representa un gran desafío, ya que Flick tenía grandes esperanzas en él, ya que en los 3 primeros partidos de liga contó con él como titular. Aunque el club aún no ha determinado el periodo exacto de recuperación, es posible que el joven talento de la Masia se pierda el resto de la temporada. El técnico del Barcelona y su cuerpo técnico tendrán que elaborar ahora un plan para compensar la ausencia de Marc Bernal. Seguimos en el mismo contexto de sustitución de Marc Bernal, el Barcelona encuentra una alternativa. Aunque quedan pocos días para que se cierre el mercado de fichajes, el Barcelona no descarta la posibilidad de un acuerdo de última hora para reforzar su centro del campo. En este contexto, Mundo Deportivo indica que el club catalán podría plantearse contratar a N'Golo Kanté, siempre que las circunstancias económicas lo permitan. El interés del Barcelona por Kanté, que actualmente juega en el Al Ittihad saudí, es conocido desde hace tiempo. El director deportivo Deco expresó su admiración por el jugador y el club siguió comunicándose con él. Sin embargo, cerrar un trato para el exjugador del Chelsea podría ser un desafío debido al tiempo limitado que queda en el mercado de fichajes. Además, la situación económica del Barcelona es delicada, como demuestran las dificultades que ha tenido el club para fichar a Dani Olmo. Por tanto, es poco probable que el Barcelona pueda fichar y registrar a Kanté antes del cierre del mercado el viernes. Sin embargo, si las circunstancias cambian, se podría considerar la incorporación del excentrocampista del Chelsea. El ojo del equipo inglesa al crack del Barcelona. El Aston Villa está decidido a reforzar su plantilla antes de que termine el mercado de fichajes y se están enfocando en un posible movimiento por Rafinha, quien actualmente juega en el FC Barcelona. Unai Emery, el entrenador del equipo inglés, sigue buscando un delantero para completar su plantilla y el brasileño se perfila como una de las opciones más interesantes. La salida de Moussa Diaby a comienzos del verano ha dejado un vacío en la delantera del Villa y Rafinha podría ser la pieza clave para ocupar ese espacio. El Aston Villa ha sido activo en el mercado de fichajes, habiendo incorporado ya a varios jugadores, pero Emery siente que aún falta un último refuerzo de calidad para cerrar con éxito esta ventana. Aunque han circulado otros nombres como Nicolas Jackson o Dominic Calvert-Lewin, el perfil de Rafinha parece ajustarse perfectamente a lo que busca el técnico español. Sin embargo, cerrar esta operación no será fácil. El Barcelona, a pesar de sus dificultades económicas, no está dispuesto a desprenderse de su estrella brasileña sin una oferta significativa. Además, Rafinha ha sido un jugador clave en los primeros partidos de la temporada bajo la dirección de Hansi Flick, lo que complica aún más su salida. A pesar de estos obstáculos, la determinación del Aston Villa y su disposición a invertir podrían ser factores decisivos en esta negociación de última hora. Con la ventana de fichajes a punto de cerrarse, el desenlace de esta operación será uno de los más esperados en el fútbol europeo. Barcelona lanza su red a 2 estrellas al mismo tiempo.
antes del cierre del mercado. No es sorprendente que reforzar el lateral izquierdo sea una de las principales prioridades del Fútbol Club Barcelona para el final de este mercado de verano, con la opción de fichar a Nico Williams, estrella del Athletic Club, descartada por el momento. El club ha activado otras alternativas en Cataluña. El Barcelona ya tendría un principio de acuerdo con Federico Chiesa, quien no está en los planes de la Juventus de Turín. Sin embargo, hay otro jugador que también está en la lista de deseos de Hansi Flick, Kingsley Coman, 28 años. El entrenador estaría muy interesado en reunirse con él. Según el periodista Fabrizio Romano, el Barcelona sigue intentando encontrar una solución para fichar a Koeman. La propuesta sería un préstamo con opción de compra, pero el alto salario del jugador representa un obstáculo significativo para su llegada al Camp Nou. Este problema salarial es un desafío importante para Deco, el director deportivo del Barcelona. Mientras tanto, el Bayern Múnich espera novedades sobre Coman, quien sería una sorpresa para el equipo azulgrana, que también está avanzando en las negociaciones con Chiesa. Hansi Flick avergüenza a Laporta, le insiste a un fichaje antes de que cierre el mercado de fichajes. A pocos días de que cierre el mercado de fichajes, el Fútbol Club Barcelona se encuentra en una situación crítica. Hansi Flick, quien ha solicitado refuerzos para asegurar una buena temporada, espera que Joan Laporta cumpla su promesa de traer nuevos jugadores. Necesita un extremo izquierdo y un defensa, pero las dificultades financieras del club complican el proceso. El principal recurso que el club espera es un posible acuerdo de patrocinio con Nike. Aunque las negociaciones han avanzado, el acuerdo aún no se ha firmado, lo que pone en duda la posibilidad de fichar a un jugador de renombre. Un acuerdo con Nike podría aportar entre 30 y 40 millones de euros, lo que permitiría la incorporación de un refuerzo importante. Algunos todavía mencionan a Rafael Leao, pero la concreción del acuerdo con Nike no es inminente, obligando al club a considerar otras opciones. La venta de Barça Vision también se está evaluando como una manera de mejorar el fair play financiero, aunque su impacto sería limitado. La falta de tiempo y la complejidad de la operación hacen poco probable que se concrete antes del cierre del mercado. El problema principal son las restricciones financieras del club. El fair play financiero ya está prácticamente agotado, y la reciente salida de Alex Valle al Celtic ha generado poco espacio en el presupuesto. Por lo tanto, cualquier incorporación tendrá que ser evaluada con mucho cuidado y probablemente será temporal. Con esta situación, el Barça se enfoca en fichar un defensa, especialmente tras las lesiones de Ronald Araujo y Andreas Christensen. El objetivo principal es contratar un lateral derecho para que Koundé pueda volver a jugar como central. Marc Pubil, del Almería, es el candidato mejor posicionado. Marc Pubil, de 21 años, se ha perfilado como una posible opción para el lateral derecho del Fútbol Club Barcelona. Tras ver frustrada su transferencia a la Atalanta recientemente, el futbolista del Almería podría ahora llegar a Barcelona. La directiva del club busca proporcionar a Hansi Flick más alternativas para configurar sus alineaciones. Según el diario Sport, la administración de Joan Laporta ha ofrecido a la Almería 5 millones por la cesión de Pubil, con una opción de compra de 12 millones basada en objetivos. Para el centro de la defensa, la opción es Jonathan Tah, del Bayer Leverkusen. Pasemos ahora a los detalles del intercambio para fichar a Jonathan Tah, que se considera un golpe maestro del Barcelona. El Fútbol Club Barcelona sigue activo en el mercado de fichajes a medida que se acerca el cierre de la ventana de transferencias. Una de las operaciones más prometedoras en curso es un posible intercambio que podría ver a Eric García salir del equipo mientras Jonathan Tah llega desde el Bayer Leverkusen. Joan Laporta y su equipo están dedicados a fortalecer la defensa del equipo, tratando de encontrar una solución que no solo mejore la calidad de la plantilla, sino que también cumpla con las restricciones del fair play financiero. Eric García, el defensor de Martorell, enfrenta una situación complicada. Bajo la dirección de Hansi Flick, su rol ha disminuido, y la opción de unirse al Girona, bajo la dirección de Michel, se está volviendo cada vez más atractiva. Si Eric decide cambiar de equipo, el Barça ya tiene en mente a su posible reemplazo, Jonathan Tah, un defensor bien conocido por Flick desde su etapa con la selección alemana.
De acuerdo con Sport, Jonathan Tah, de 28 años, es visto en Barcelona como una gran oportunidad. Con contrato hasta 2025 y sin señales de una renovación inminente, el Bayer Leverkusen podría verse forzado a venderlo ahora para evitar perderlo gratis la próxima temporada. Su precio estimado de 20 millones de euros es considerado una ganga, especialmente dada su calidad y experiencia internacional. El Barça busca mejorar su defensa en términos de calidad y altura, y ve a Tah como una opción ideal para reforzar una línea defensiva que carece de especialistas en el juego aéreo. Con su imponente presencia física, Tah ofrecería una robustez necesaria en la defensa del equipo, un aspecto crucial en la planificación deportiva del club. El interés del Bayern de Múnich por Tah añade un sentido de urgencia a las negociaciones. Sin embargo, el Bayer Leverkusen ha mostrado reservas sobre vender a un jugador clave a un rival directo en la Bundesliga, lo que podría beneficiar al Barça en la operación. A pesar de esto, el tiempo es esencial y el Barça necesita actuar con rapidez para concretar el acuerdo antes de que cierre el mercado. Personalmente, estoy seguro de que será un paso realmente inteligente por parte del Barcelona con la llegada de Tah a cambio de la marcha de Eric García, sobre todo porque el jugador alemán está muy contento de jugar en el Barcelona y jugar bajo el mando de Hansi Flick. ¿Qué opinas de esta propuesta? ¿Cree que será un golpe maestro para el Barcelona?